Rosita está destinada a ser una niña feliz. Debe nacer en un hospital público que garantice su seguridad y la de su madre. Vivir en una casita con agua, luz y rodeada de parques. Estudiar en una escuela pública con buenos maestros, con libros de colores que abran su conocimiento, en donde podrá jugar y crecer libre y alcanzar sus sueños. Pero el monstruo de la corrupción pretende interponerse en su camino. Y si lo dejamos, ese hospital público nunca se construirá. A su comunidad nunca llegará la luz ni el agua. Nunca jugará en un parque. En su escuela ni siquiera habrá carpetas y el techo se caerá a pedazos. Rosita tendrá que trabajar y, como en el cuento de la Caperucita, encontrará muchos lobos en su camino. La corrupción y sus seguidores son enemigos de nuestros hijos. Si los dejamos, destruirán su futuro. Acabemos con ellos y hagamos que Rosita alcance sus sueños. Quizás hoy nuestros pasillos estén vacíos. Nuestros libros extrañen ser leídos. Nuestro auditorio, sus grandes conferencias, nuestras aulas, su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en Control Gubernamental 2021 en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC, a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier parte del mundo, disponible las 24 horas. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante, realizando un evento virtual por día y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual. Próximamente a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante, renovando nuestra educación de calidad en el año del Bicentenario. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. La Escuela Nacional de Control presenta la maestría en Control Gubernamental en modalidad virtual, con metodologías de aprendizaje basadas en el uso de herramientas tecnológicas que permitirán a nuestros estudiantes estar a la vanguardia de la nueva virtualidad, eliminando las barreras de distancia y tiempo. La maestría en Control Gubernamental cuenta con una experimentada plana docente nacional e internacional y un modelo educativo especialmente diseñado para la formación de profesionales que lideren y generen cambios en el control gubernamental y la gestión pública, en beneficio de la ciudadanía. En esta búsqueda de la formación holística, la maestría le brinda al estudiante una experiencia académica de nivel internacional, con actividades que refuerzan el proceso de aprendizaje, mediante la aplicación del coaching y mentoring online, métodos fundamentales en la formación de nuestros maestristas. International Masterclass. Funcionarios de reconocida trayectoria profesional de las entidades fiscalizadoras superiores, EFS, de Iberoamérica, comparten sus experiencias sobre los modelos de control de auditoría de cumplimiento y control preventivo de sus países
con la finalidad de realizar un análisis comparativo con una perspectiva internacional. Coaching de control. Altos funcionarios y directivos de la Contraloría General de la República del Perú comparten las buenas prácticas que han realizado para que el estudiante obtenga una formación completa y pueda conocer las estrategias de prevención y lucha contra la corrupción. Semana de control. Destacados ponentes nacionales e internacionales con amplia experiencia en la fiscalización, gestión pública y habilidades blandas brindarán conversatorios y charlas magistrales, de manera que el maestrista pueda obtener una visión actual sobre el control gubernamental y la gestión pública. Este modelo educativo tiene como eje central al estudiante, haciéndolo partícipe activo de su formación con el uso de herramientas virtuales para encaminarlo en la obtención del grado de maestro en control gubernamental, reconocido por la SUNEDU. Todo ello tendrá como resultado un profesional líder de proyectos de innovación y de mejora para el ejercicio del control gubernamental en las entidades fiscalizadoras superiores de la región, sobre la base de estándares internacionales, con el objetivo de contribuir con la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Con la maestría en control gubernamental, la Escuela Nacional de Control amplía sus horizontes para aportar al desarrollo profesional de los funcionarios y servidores públicos, contribuyendo con la modernización del Estado. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Nueva Arquitectura Digital para el Estado Peruano. La presente conferencia magistral se presentará una propuesta de cómo deberíamos interconectar y procesar la información de todas las dependencias públicas de nuestro país para que sea posible que un dato generado en una región esté disponible en cualquier tablero de control de nuestras autoridades y en un segundo después en el otro extremo del país, generando que nuestras autoridades puedan tomar mejores decisiones. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de chat o comentarios, las cuales se le hará llegar al ponente para que éstas sean resueltas. El tema, Nueva Arquitectura Digital para el Estado Peruano, estará a cargo de Ernesto Cuadros Vargas, doctor en Ciencia de la Computación en el Instituto de Ciencias Matemáticas y de Computación de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Cuenta con estudios en la Carnegie Mellon University de Estados Unidos y la Universidad Técnica de Berlín en Alemania. Fue fundador y miembro de la Sociedad Peruana de Computación, en la cual también ha sido presidente. Asimismo, ha sido secretario ejecutivo del Centro Latinoamericano de Informática. Ha sido el único miembro latinoamericano en el comité directivo del Plan de Estudios de Informática para Ciencias de la Computación del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Actualmente es miembro del Board of Governors de la Sociedad de Computación del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, elegido por votación a nivel mundial. Ha sido director de la carrera de Ciencia de la Computación en la Universidad Católica de San Pablo, así como en la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC. También ha sido asesor del ministro de Educación y es evaluador internacional de acreditación. Actualmente es decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola. También ha sido invitado como expositor en diversos eventos internacionales en Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Canadá, Rusia, Japón, China, entre otros. Adelante, doctor. Muy buenas noches a todos ustedes. Muchísimas gracias por darse el tiempo de venir y participar en esta charla, que espero yo que les guste.
Vamos a empezar por aquí. Voy a empezar compartiendo mi pantalla. ¿Ok? Muy bien. A ver, esta iniciativa partió en realidad de una inquietud de varios profesionales, tanto del Estado como del sector privado, que buscábamos algún mecanismo por el cual nosotros pudiésemos interconectar, como bien dijo Gina, todas las instituciones del Estado, ¿no? Al inicio yo hice la propuesta y después convocamos a un grupo de 240 profesionales. Esto no costó ni un solo centavo al Estado peruano, y eso es algo que es muy importante de comentarlo, porque a veces la gente piensa que esto involucra, no sé, iniciar un proyecto de inversión pública o cosas por el estilo, o una licitación, y esto en realidad es muchísimo más técnico de lo que parece, y necesitamos ciertamente prestarle mucha atención, ¿no? Yo voy a pasar también, por si acaso si me olvido este enlace, lo voy a pasar por el chat para que ustedes lo tengan y puedan acceder a la presentación después. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver entonces el estado en números, ¿no? El estado en números tiene más o menos la siguiente información. Hace algunos años nosotros preguntamos a gente de FONAFE cuánto es que el Perú gastaba al año en temas de tecnología, y la respuesta fue alrededor de 2.000 millones de soles al año. FONAFE es una corporación grande, pero aquí hay que poner esto en contexto, ¿no? Porque este número puede ser grande y puede ser pequeño también, puede ser mal usado y puede ser que esté bien usado. Entonces, un centro de datos de dimensiones como las de Facebook o de Google, digamos, mide más o menos todo el área verde del Estadio Nacional. ¿Ok? Imagínense un centro de datos repleto de computadores con esas dimensiones. Entonces, obviamente necesita sistemas de refrigeración. Es una cosa que tiene su complejidad por sí misma, ¿no? ¿Ok? Bueno, eso cuesta alrededor de 260 a 270 millones de soles. En el Perú, nosotros este número es 8 veces más. Y nosotros no tenemos nada parecido a algo de Facebook, y ellos gastan la octava parte de eso en un data center de esas dimensiones. Segundo lugar, tenemos 15.500 centros hospitalares, entre salud, el MINSA, postas, hospitales, de todo tamaño, ¿no es cierto? Tenemos como 15.000 puntos de atención hospitalar, digamos, ¿no es cierto? Centros hospitalares. Entonces, cuando a nosotros se nos ocurre que quiero hacer un control, por ejemplo, hablando de la función principal de Contraloría, ¿no es cierto? O quiero de repente solamente atender a un nuevo paciente, ¿no es cierto? Y cargar su historia clínica porque quiero recetarle de repente un medicamento. Tengo que tomar en consideración que no es solamente un paciente. En primer lugar, podría esa información estar siendo pedida por 15.500 centros hospitalares, en los cuales hay varios pacientes siendo atendidos por varias especialidades. Entonces, comienza a aparecer un cierto problema, y el problema es que cualquier servidor, ¿no es cierto?, aguanta si yo le hago 5 pedidos por minuto, tranquilamente. Cualquiera, el de la Contraloría también aguanta. Pero si yo comienzo a pedirle 15.000 por segundo, ya es otra cosa. Si cada una de esas historias clínicas involucra bajarse rayos X, tomografías axiales computarizadas y todo el historial, ¿no? Todo, ya no estamos hablando por cada historia clínica, estamos hablando de muchísima información. Cada uno de esos pacientes y cada uno de esos médicos podría tomar exámenes y subir información. Entonces, lo que estoy provocando en realidad es una tremenda avalancha de información yendo a un único punto. Entonces, acá ya tengo un problema, porque si yo pienso que tengo que tener una base de datos, y la base de datos de la Contraloría está en la Contraloría, la base de datos del MINSA está en el MINSA, y la base de datos de eSalud está en eSalud, ¿no es cierto? Ya estoy creando un problema, porque eso funciona con poco volumen de información, pero cuando yo lo llevo a la escala de un país no funciona. Eso es como, eso es como pensar que la avenida Javier Prado, digamos, aguantaría 100 autos, digamos, a lo largo de una hora, y después aguanta 200 autos en un minuto, y por lo tanto, si los hacemos fluir rápido, por supuesto, pero también podríamos llegar a la falsa conclusión de que, como ya hice las pruebas anteriores, entonces ahora va a aguantar 500.000 autos por segundo, y no es verdad. ¿Correcto? Sigamos. Tengo 48.000 locales educativos, en los cuales funcionan 114.000 servicios educativos. Hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que
hay que tener en cuenta que esos 114.000 locales educativos, ¿no es cierto? Involucra, un servicio educativo es la primaria, otro la secundaria, ¿no es cierto? Otro el nivel técnico de repente, ¿no? Entonces, en un mismo local físico ocurren varias personas que podrían, o varios servicios que podrían estar funcionando, ¿no? Entonces, de nuevo, estamos frente a un escenario de gran volumen de información. En todo el Perú hay 402.000 docentes que atienden o dan servicio educativo a 8 millones de escolares aproximadamente. Tenemos 1.900 municipalidades distritales, ¿no es cierto? 1.040 que tienen menos de 5.000 habitantes y por esta razón también no es mucho negocio para una empresa que provee servicios de Internet atender poblados tan pequeñitos, ¿no es cierto? Y tenemos más de 190 provinciales, tenemos 25 regiones, tenemos más de 90.000 centros poblados y la última vez que lo verifiqué ya estábamos cerca de 100.000 centros poblados de cualquier tamaño, ¿no? Y cuando me voy a meter a una institución específica, me doy cuenta, por ejemplo, que el Ministerio de Trabajo tenía, porque ese número puede haber variado, ¿no es cierto? Tenía 140 bases de datos distintas, separadas, ¿ok? Tenía el Ministerio de Producción 160 bases de datos distintas, también desconectadas, ¿no es cierto? El Ministerio de Educación tenía 150, ¿ok? Entonces, si me voy al Ministerio de Agricultura, ¿correcto? Es 38 millones de hectáreas que tengo a mi cargo. Eso es 30% de la superficie de todo el país, ¿no? Y eso es bastante, ¿no es cierto? Eso involucra coordinar con 2.8 millones de productores agrarios. Entonces, no estamos hablando de poco volumen de información. Entonces, cualquiera de ustedes que piense, esto se soluciona si yo pongo un servidor más potente, no funciona de esa manera, ¿correcto? Eso funciona siempre y cuando tengamos poco volumen de información. Y esto genera muchos problemas, entre ellos la corrupción, que nos hace gastar más de 10.000 millones al año, producto de tener un sistema ineficiente, y eso es la puerta abierta para la corrupción. ¿Cuál es la razón por la cual todo esto sucede? ¿No es cierto? Es que tenemos datos que no están integrados, están aislados y además los tenemos centralizados, ¿correcto? Y luego vamos a conversar por qué es una malísima idea poner bases de datos en Lima, por ejemplo, ¿no? Y ahí ustedes me van a comentar cuál es su caso. Entonces, voy a dar un pequeño ejemplo en el área médica, ¿no? Vamos a suponer que este paciente requiere la aplicación de un medicamento que el médico recetó por ahí y esta señorita enfermera tiene que aplicarle ese medicamento. Vamos a suponer que es una aspirina, ¿no? Una aspirina es simplemente el médico puso en la historia clínica y se acabó y después la señorita le da a la boca, ¿no es cierto? De repente si es un paciente que por ahí requiere ese medicamento a cada 8 horas, por ejemplo. Pero si soy alguien de tecnología, me doy cuenta que detrás de una aspirina yo puedo sacar mucha información. Por ejemplo, esto está sucediendo un día jueves. ¿A qué hora? A las 5 de la tarde. Ah, ya, el médico que me lo dio es el médico José, ¿no es cierto? José Gutiérrez, digamos, ¿no es cierto? Además, adem- además de esto, el médico me está pidiendo, es un cardiólogo, ¿no es cierto? Además, eso sucedió en un distrito, en una provincia y en una región, ¿correcto? Entonces, siempre que yo pueda detectar que hay tanta información, pues podría, ¿cómo se llama? Acumular, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, en este momento que estoy haciendo una charla seria con ustedes, hay una persona que se llama Yare Grandes, que está tratando de acceder a esta presentación, está tratando de hackear esta presentación y pidiendo acceso para poder escribir, ¿no? No sé qué cosa quiere escribir en la presentación, pero está solamente interrumpiendo. Así que si es que alguien tiene cómo mirar, Yare Grandes, por favor, pueden sacarlo de la charla porque es muy, muy tonta, digamos, la forma en la que están tratando de hackear, ¿ya? Entonces, continúo. Si yo tengo tanta información que puedo derivar a partir de una sola aspirina, ¿no es cierto? Imagínense toda la cantidad de información que yo puedo generar, ¿no es cierto?, a partir de todo el sistema de salud, a partir de todo el país, ¿no es cierto? Y vamos a suponer que ahora ya no estoy hablando solamente del sector salud, estoy hablando del sector educación, ¿no es cierto? Estoy hablando del sector minería, del sector transportes. Entonces, la cantidad de información que yo puedo generar realmente es muy, muy alta, ¿no? ¿Ok? Entonces, todo esto me lleva a que yo tengo que almacenar la información de alguna forma en algún lugar, ¿no es cierto? Pero esto no va a ser posible de meterlo en un solo computador.
Entonces, ese concepto de voy a tener este servidor de base de datos, ¿no? ¿Dónde está mi base de datos en Contraloría? Aquí está. Ese concepto ya es un concepto anticuado, porque no puede estar en un solo lugar. La base de datos tiene que nacer de manera distribuida, porque tiene que estar en múltiples lugares, porque de esa forma los paquetes que yo haga, los pedidos que yo haga, no van a ir a un solo punto en forma de un cuello de botella, sino que van a ser procesados de manera distribuida. ¿Ok? Sigo por acá. Ah, yo no capturo información, ¿no es cierto? Cuando yo no me doy cuenta que un solo clic esconde tanta información, entonces lo que sucede es que no capturo información realmente, ¿no? No me doy cuenta que detrás de una aspirina hay más de 20 datos. No me doy cuenta que detrás de un clic que yo haga en una página o en un like que ustedes hacen en Facebook, detrás de ese clic yo puedo derivar quién lo hizo, a qué hora lo hizo, qué día de la semana lo hizo, en qué dispositivo estaba, en qué idioma te comunicas, ¿no es cierto? ¿Cuánto era tu ancho de banda, de subida, de bajada? ¿Cuántos procesadores tenías, no es cierto? ¿Qué marca de dispositivo utilizas? ¿En qué posición geográfica te encontrabas en ese momento, no es cierto? ¿Te estás moviendo? ¿Te estás desplazando? Puedo detectar si estás caminando, puedo detectar si estás en auto, por ejemplo. Y toda esa información la puedo correlacionar. Pero si yo no me doy cuenta que hay tanta información detrás de un solo clic, entonces no capturo nada, ¿correcto? Y si yo no capturo nada, entonces yo soy parte del problema, ¿correcto? Entonces sigo por ahí. Yo ya me di cuenta que hay que capturar muchísima información, ¿no es cierto? Y pero el siguiente problema que voy a tener es que la información va a venir en gran volumen a alta velocidad. No va a venir de 5 en 5 por hora, digamos, como sería en una mesa de partes. Bueno, puedo recibir a 20 personas a lo largo de una hora. La información hoy en día ya no tiene esa forma. La información hoy en día es que, y con la virtualidad se ha acentuado más, ¿no es cierto? Yo puedo mandarles 10 millones de datos por segundo, ¿ya? ¿Cuántas instituciones tiene que controlar, digamos, el organismo de la Contraloría, ¿no es cierto?, General de la República? No son 5, no son 10, no son 1000. Si yo me doy cuenta que son 48.000 colegios en los cuales funcionan 114.000 servicios educativos, ya estoy hablando de un número encima de 100.000, ¿no es cierto? Normalmente, muchas veces en el Estado yo escucho, hay como 3.000 instituciones del Estado. Claro, porque están contando que el Ministerio de Educación es una sola institución y no están contando que son 48.000 colegios, ¿no es cierto? Las comisarías son 5.000 comisarías, solamente en comisarías son 5.000, entonces los números no son del orden de 3.000, los números son más de 100.000. Entonces, si yo capturo muchísima información, gran volumen de información a alta velocidad, ¿no es cierto? Estoy en condiciones de comenzar a hablar de otros problemas, por ejemplo, problemas de Big Data, ¿no es cierto? Tengo gran problema en relación al volumen de información, ok, entonces ya puedo comenzar a hablar de Big Data. Pero además de eso, yo quiero procesar esa información. Y como es tanta información, no la puedo poner en un solo computador, sino que la que tengo que poner de manera distribuida. Para que yo procese información en 2 computadores y después en 5 y después en 500 y después en 10.000 computadores de manera normal, digamos, el software que yo he diseñado tiene que haber sido diseñado de forma paralela para poder utilizar múltiples núcleos de procesamiento en una máquina y distribuida para que de forma automática pueda funcionar en 10.000 computadores de manera simultánea. ¿Correcto? En este momento que estamos utilizando nosotros un servidor de videoconferencia, el servidor que en este momento nos está atendiendo podría estar en Suiza, ¿no es cierto? Pero en este momento de repente el servidor o la tarjeta red de ese servidor se quemó y el software simplemente switch nos deriva hacia California, hacia Brasil, hacia otro lado, y nadie se da cuenta. De repente tenemos una interrupción por una fracción de segundo y nada más. ¿Qué es lo que a veces pasa cuando ustedes tienen muchas cámaras de video prendidas y de repente hay un pequeño corte, ¿no es cierto? Hay un pequeño corte y después se recupera, ¿correcto? Eso puede ser un switch que está sucediendo hacia otro servidor y no pasa nada. También seguramente les ha pasado que yo estoy conectado a una red de Wi-Fi, salgo a la calle, pierdo el Wi-Fi, ¿no es cierto? Pero mi WhatsApp sigue funcionando, se reconecta al cabo de un tiempo bastante corto, ¿no? ¿Ok? Entonces, todo esto, si yo ya pensé en procesar información en múltiples computadores de manera simultánea y además pensé en hacer software distribuido y paralelo, ¿no es cierto? En ese momento, recién estoy en condiciones de hablar de la nube. Es muy, muy curioso cómo en el Perú nos gusta muchísimo hablar de la nube y piensan que la solución es llevar toda la nube, pero nadie dice que el software que nosotros tenemos en 98%, me atrevería a decir, de todas las instituciones del Estado, es un software secuencial. ¿Eso qué significa? Que ha sido diseñado para correr en un solo núcleo de procesamiento, en un solo computador.
y por ahí con suerte utilizamos un poquitín más de recursos, ¿correcto? Después de que yo ya soy capaz de hablar de la nube, porque hice software paralelo y distribuido, porque capturé mucha información, porque me di cuenta, recién en ese momento paso al nivel 3, que es siéntate a tomar decisiones junto con el ministro, junto con el presidente de la República, junto con quien tú quieras, ¿no es cierto? Por cierto, esta presentación la hemos hecho en Consejo de Ministros, ¿ok? Le hemos hecho para varios ministros de manera individual, le hemos hecho en la presidencia del Consejo de Ministros, para el presidente de la República también, ¿ok? Le hemos hecho con gente del gobierno de Beijing, en China, le hemos hecho con grupos de hackers en Rusia, le hemos hecho con gente que ha ayudado a diseñar la arquitectura digital del gobierno mexicano, que es algunas veces más grande que todo el Perú, ¿no es cierto? Y por cierto, Beijing es más grande que todo el Perú junto, ¿no es cierto? Está en el orden de los 30 y tantos millones de habitantes, una sola ciudad. Así que es una buena métrica para ver qué cosa es lo que nos pasaría en el Perú, ¿correcto? Y finalmente también la presentamos con los que diseñan los data centers de Facebook, ¿ya? Después de todo ese feedback y de toda esa discusión, es que tenemos este nivel de madurez, ¿no es cierto? Aquí. Muy bien. ¿Qué cosa es lo que hacemos en el Perú? Lo que hacemos en el Perú es que cada institución diseña su propio software por su lado, no sigue un estándar porque el gobierno no pone ningún estándar y cada institución insiste en utilizar su propia tecnología. Pero ninguna institución tiene software que pudiese funcionar en 90.000 instituciones de manera simultánea y elástica, creciendo y encogiéndose de acuerdo a las necesidades de un determinado instante. Entonces, la pregunta es, crecer de esta forma, crecer con estos ladrillos, ¿no es cierto?, con estas piezas, ¿no es cierto?, me permitiría llegar, ¿no es cierto?, a un nivel fuerte, digamos, de desarrollo. Con estos ladrillos yo podría construir una torrecita de 5 centímetros y la respuesta es que sí, ¿no es cierto? Pero con este mismo con estos mismos ladrillos podría yo garantizar que voy a poder construir un edificio de 200 pisos de altura? Y la respuesta es que no, ¿no es cierto? Pero como nosotros somos un país que en muchos aspectos pensamos de manera atrasada, entonces estamos contentos con poner dos piecitas una encima de la otra y le decimos a mi compañero, a mi jefe, le digo, estamos avanzando, ¿ah? Antes no teníamos nada, ¿te acuerdas? Ahora hemos crecido el doble, ¿ok? Y por ahí alguien medio hábil pone una tercera pieza, la acomoda de alguna forma y pone tres piezas y dices, oye, hemos crecido 300% con relación a lo que teníamos hace 10 años, ¿ah? Estamos hechos unas balas. Somos el ejemplo de digitalización de todo el Estado peruano, ¿no? Entonces, ¿esto es un ejemplo de orden o de desorden, no? Me gustaría saber qué opinan ustedes, cada uno de ustedes responderá, pero esto para mí es un completo desorden. En este desorden, donde deberían haber piezas homogéneas que estén listas para encajar, en este momento aparece una propuesta que es la plataforma interoperabilidad del Estado. Estoy seguro que aquí muchísimos de ustedes han escuchado de la plataforma interoperabilidad del Estado y si no, también es bueno que se den una mirada en el Decreto Supremo 1310, ¿correcto? Que dice que toda institución del Estado debe subirse, ¿no? Digamos, acoplarse a la plataforma interoperabilidad del Estado. Y lo que yo quisiera decirles, y se lo he dicho a autoridades, digamos, al nivel del gobierno, y se los he explicado también en el CADE Digital, por ejemplo, es que esta es una de las peores ideas que se nos ha ocurrido. ¿Por qué? Porque esta plataforma interoperabilidad esconde varios mensajes, ¿ok? Y uno de esos mensajes es, mantengamos estas piezas heterogéneas que tengo en el lado izquierdo y yo voy a comenzar a desarrollarte algunos adaptadores para que pasen por un punto central. Entonces, toda la información, tú quieres comunicar esta pieza con esta pieza. Excelente. Te voy a hacer un adaptador. Vamos al punto central y yo hago un adaptador de salida, digamos, para acá. ¿No es cierto? Aquí hay otra persona, ¿correcto?, que quiere comunicarse con este. Ah, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Digamos, Contraloría quiere comunicarse con SUNAT. No hay ningún problema. Yo le voy a hacer otro adaptador, porque el anterior no sirve, ¿no? Porque el anterior era, digamos, para la RENIEC con la Municipalidad de Miraflores. No sirve, ese es otro adaptador, porque tienen tecnología diferente. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es crear una arquitectura donde todo pasa por un punto central, se avanza de pareja en pareja, de dos en dos, de dos en dos, ¿correcto? Y esta combinación para estos dos no me sirve para estos dos, ¿correcto? A pesar de que la Municipalidad de San Borja se comunica con SUNAT y después se comunica de repente con la Municipalidad de San Miguel, no me sirve. Y una vez que ya me comuniqué con la Municipalidad de San Miguel, no me sirve para comunicar el mismo San Borja con la Municipalidad de Miraflores, no me sirve, porque son piezas diferentes, ¿no es cierto? Entonces, esto no es una solución. Esto es avanzar hacia atrás. ¿Correcto? No tengo idea, yo, bueno, más o menos sí tengo idea, ¿no? De dónde salió este asunto, pero sí sé que cuando se lo han explicado a las autoridades en ese momento entendieron que esto era avanzar.
y en realidad estamos avanzando hacia atrás porque nos estamos creando una telaraña de este tipo, más o menos, ¿no? Este señor también piensa que está avanzando, ¿no es cierto?, en el tendido de la red eléctrica o de la red telefónica de nuestra ciudad, ¿no es cierto? Y si tú le explicas algo y dices, oye, creo que acá hay algo que está mal, ¿no? Y de repente va a decir, oye, pero ¿sabes qué? Estas casas ahora tienen electricidad, antes no tenían. Y yo le digo, sí, pues no, pero creo que no estamos avanzando, ¿no? Y esta lamentablemente es la forma que tiene el software por dentro cuando yo comienzo a mirarlo a nivel del Estado peruano. Es decir, cada uno comenzó a crear su propia pieza por su lado. No hay estándares de comunicación, no se ha pensado en llevar esto a escala de millones por segundo, pero se prueba con 5 y se prueba con 10 y se prueba con 20. Una vez alguien en el Estado me dice, Ernesto, pero no puedes decir eso porque durante los últimos 2 años, ¿no es cierto?, nosotros hemos utilizado o hemos reducido más de 2 millones más de 2 millones de, ¿cómo se llama?, de trámites, ¿no es cierto? Hemos reducido. Entonces, si tú has reducido más de 2 millones de trámites, es bien facilito, ¿no es cierto? Yo me doy cuenta, a ver, ¿cuántos segundos tiene un día, ¿no es cierto? Lo voy a calcular aquí, es 86.400 segundos en un día, multiplicado por 365, ¿no es cierto? Eso me da 84 millones. Y me dicen que por ahí en 2 años, ¿no es cierto? ¿Cuántos segundos han transcurrido en 2 años? ¿Y cuántos trámites me dijiste que habías solucionado? Y de repente hago la división y eso significa un promedio de, no sé, 5, 10, 2 trámites por segundo, y eso no es alta carga, ¿no? Alta carga es que te manden 1 millón por segundo, ¿no es cierto? Y que cuando te manden 5, tú seas elástico para utilizar un servidor, pero cuando te manden mucho, tú automáticamente, sin que hagas nada, seas capaz de saltar y comenzar a utilizar 5.000 servidores. Imagínense la OMP este domingo, ¿no? En este momento la OMP debe tener una carga razonable de gente que está consultando dónde le toca votar, pero el domingo va a tener 3 millones, va a tener 5 millones durante todo el día y de repente va a tener una carga de 10.000 en un segundo. ¿Qué deberíamos tener? Que los servidores de OMP de forma elástica comiencen a utilizar, por ejemplo, los servidores que en este momento podría estar utilizando el Ministerio de Educación o Contraloría, porque en este momento, a esta hora de la noche, de repente Contraloría no está necesitando gran cantidad de servidores. Pero el día, no sé, pues en el mes de marzo, cuando hay una matrícula muy fuerte para el Ministerio de Educación, hacemos lo opuesto. El Ministerio de Educación crece y de repente la OMP se reduce porque la OMP no tiene servicios, digamos así, con esos picos todos los días, ¿correcto? ¿Qué deberíamos hacer? ¿No es cierto? Acá comenzamos con la solución. Deberíamos crear miles y miles y miles de piezas que sean intercambiables, pequeñitas, pero con estándar muy claramente definido, ¿no es cierto? ¿Correcto? Y con estas piezas yo puedo armar un avión, pero también puedo armar una casa, y también puedo armar un sillón, y puedo armar de repente un auto, ¿no es cierto? Pero aún así, cuando yo aquí mire un avión, esto no significa que yo ya estoy en condiciones de competir con Boeing y con Airbus y con Embraer, porque el Perú ya está fabricando aviones, ¿correcto? Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa con el software? El software es algo que no tiene materia, y al no tener materia es realmente complejo darse cuenta si lo que tú estás construyendo cumple con características de calidad, ¿no es cierto? Si lo que al gerente se le ocurrió aprobar en una licitación, ¿eso será que va a funcionar? ¿No es cierto? ¿Qué criterio puede tener alguien que nunca ha programado? Y voy a hacer una licitación para cosas que involucran programación, ¿no? Pero ¿sabes qué? Es que yo soy el gerente, pues. Como yo soy el gerente, yo determino qué cosa es lo que hay que hacer. Eh, eh, este especialista me sí, pero sabes que aquí estamos apuraditos y yo quiero que lo hagas en un mes, ¿no? Lamentablemente. Y además tú me dices que quieres cobrar 5 millones, ¿no es cierto? Bueno, yo tengo 1 millón nomás. Eso es lo que hacemos en el Estado. Entonces, gente que no está especializada en el desarrollo de software y que no tiene experiencia en desarrollo de software fuerte, es la que termina muchas veces aprobando licitaciones o montos o tiempos, ¿correcto? Y después contratan a una empresa, esa empresa viene, no quiere perder esa licitación, se mete a desarrollar, ¿no es cierto?, lo que se le ha pedido, no cumple y comenzamos a generar problemas. ¿Por qué? Porque no hemos dado tiempo para entender la naturaleza del software realmente, ¿no? Otro problema que tenemos acá es que esto se llama topología de estrella, ¿ya? Y la topología de estrella significa que las redes de computadores están conectadas en forma de estrella, es decir, yo de acá saco un terminal, una línea, digamos, viene para acá, ¿correcto? Y de acá saco 3 y de acá saco 4 más, ¿no es cierto? Y así voy avanzando, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa si es que este servidor se cae?
Si es que este servidor se cae, todo lo que está acá atrás se va a quedar sin conexión. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa en el Perú? Nosotros tenemos la red dorsal de fibra óptica, que probablemente la han escuchado, y que ahora ha entrado en un proceso para cortar el contrato, ¿no es cierto? Felizmente, ¿no? Después de varios años se dieron cuenta de lo que estaba pasando. ¿Qué cosa sucede? La red dorsal de fibra óptica es una red de fibra óptica que intenta conectar todas las capitales de provincia o todas las regiones de todo el país. Pero cuando llego a esta región, dentro de la región o dentro de esa provincia, de nuevo utilizo una estrella en forma de conexión. O sea, aquí está la región y de la región saco una estrella. Llego a esta provincia y de esta provincia vuelvo a sacar otra estrella. Llego a este distrito y del distrito saco otra estrella para los colegios. Y cuando llego al colegio, el colegio también tiene otra estrella para todos sus salones o laboratorios. Entonces, ¿qué pasa? Que si cualquiera de esos elementos se cae, todo lo que está después en esa estrella se va a caer. Y nosotros en el Perú hemos abusado, ¿ya? Hemos hecho un uso muy malo de esta topología y es una de las más malas que hay en computación. Entonces, el que desarrolla software ni siquiera tiene la culpa de que algo se caiga a veces, porque el que se está cayendo es abajo el servidor, porque está mal conectado, la red está mal conectada. Entonces, hacemos muy mal, y es de hecho una afirmación cargada de ignorancia, cuando digo, ese software está cayendo porque tú lo hiciste mal. Espérate un ratito, ¿no? Se cayó la máquina, se cayó la red, es el procesador, efectivamente el software puede estar mal hecho, ¿no es cierto? La base de datos está centralizada, está distribuida, está centralizada, entonces el problema puede estar ahí, ¿no es cierto? Oye, y la tecnología que yo he utilizado es centralizada, es distribuida. Mi red soporta esta carga, ¿no es cierto? Hicimos pruebas de estrés antes de lanzar todo esto, ¿no? Ah, ya, no, sabes que creo que me he equivocado en varias cosas, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Pero nada de eso se pide en la licitación. No piden nada de eso en las licitaciones. Entonces, cuando vamos a, digamos, como un órgano de control, van a ver si es que se ha cumplido con lo que dice el papelito. Miren, con todo el cariño y respeto, digamos, que tengo por cualquier institución del Estado, eso es una afirmación súper inocente, ¿no es cierto? Yo puedo cumplir con lo que dice el papel y puedo entregarte y hacerte firmar un software súper mal hecho, porque ni tú entendías la carga que debería tener cuando hiciste la licitación y firmaste todo, y yo de repente tampoco entendía exactamente, o de repente trato de desarrollar lo que tú me has dicho, no lo que yo sé que está mejor, sino lo que tú me has dicho, ¿correcto? Y terminamos haciéndonos un harakiri, ¿no es cierto?, entre los dos. ¿Cómo debería ser la Internet en el Perú, ¿no es cierto? Debería tener esta forma. Esta es una Internet en un país desarrollado. ¿Qué significa? Forma de malla, cruzada. Debería haber fibra óptica cruzando de Tumbes a Tacna, pero también de Lima a Huancayo y Pucallpa, y de Pucallpa a Iquitos, y de Iquitos a Amazonas, por ejemplo, ¿no es cierto? Horizontal y vertical, ¿correcto? Entonces ahora vamos a ver nuestro mapa, ¿no? En el Perú nosotros tenemos la pésima costumbre, yo no sé por qué esto sucede así, ¿ya? Pero tenemos la pésima costumbre de poner la data en Lima. Google no tiene la data en Google, ¿no es cierto? Google o Facebook están creando centros de datos en el Polo Norte, ¿no es cierto? Si ustedes entran a Google y busquen Google Data Centers Map o Facebook Data Centers Map, ¿no es cierto? Y buscan en la pestaña de imágenes, van a mirar, ¿no es cierto?, el mapa de dónde están distribuidos los data centers de todo Google o de Facebook, ¿no? Y no están en un solo lugar. Zoom no tiene los servidores en un solo lugar, ¿no es cierto? Webex tampoco tiene, el servidor de Webex, digamos, tampoco es que esté en un solo lugar. Pero nosotros en el Perú, por alguna extraña razón, que yo creo que tiene que ver con nunca haber entendido el tema tecnológico, sugerimos que la data esté en Lima, ¿no es cierto? Y yo les voy a demostrar por qué técnicamente eso es una de las peores ideas que hemos tenido, ¿correcto? Entonces vamos, las recomendaciones a nivel mundial dicen que la data tiene que estar en 3 lugares geográficamente distribuidos. Entonces, en principio no puede haber un solo data center, tiene que haber 3, ¿correcto? Vamos a suponer que uno quede en Lima, pero hay varias razones por las cuales Lima es una mala idea. Les voy a dar algunas. Estamos frente al cinturón de fuego. Eso significa que aquí puede haber terremotos en cualquier momento, ¿no es cierto? Si es que hay terremotos en cualquier momento, el cinturón de fuego está por la costa, ¿no es cierto? Entonces, ¿a quién va a afectar primero? ¿A Iquitos, a Pucallpa? No, va a afectar en la costa, ¿no es cierto? Y nosotros estamos en la costa. Segundo lugar, que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Es la placa de Nazca y todo el asunto, ¿no? Pero también estamos con el fenómeno del niño, y el fenómeno del niño ocurre en la costa, y es cíclico, y sabemos que ocurre. Entonces, eso no es una muy buena idea, ¿no es cierto? En tercer lugar, no estamos hablando de poner 5 computadores. Si ustedes han visto un data center de verdad, estamos hablando de poner 20.000 computadores en un único punto.
¿correcto? Y eso calienta, ¿no es cierto? Entonces yo no puedo colocar algo que va a calentar en un lugar que naturalmente es caliente, como la costa, por ejemplo, en los meses de verano, con más razón todavía, ¿no es cierto? Entonces, toda la costa tiene que estar descartada para colocar datos. Si es que yo estoy pensando a mediano o largo plazo. Si estoy pensando poner un parche, pónganlo inmediatamente en la costa y cerquita del malecón ahí de Miraflores, porque se va a caer rapidito, ¿correcto? Entonces, ¿dónde deberíamos poner los otros data centers? Si yo los pongo en la selva, tengo el mismo problema, ¿no es cierto? Y el problema es que la selva es muy caliente, ¿no es cierto? Y estoy hablando de cosas que van a calentar. Entonces, nos queda la sierra. Y en la sierra me faltan dos data centers, entonces uno lo voy a poner en la Sierra Sur y otro en la Sierra Norte. Una vez que pongo un data center gigante en la Sierra Sur, genero una conexión de altísima velocidad hacia este elemento que yo ya tenía acá. El otro lo voy a poner aquí en la Sierra Norte, no cerca de la frontera, porque hay razones geopolíticas por ahí. Y entonces aquí también genera una red de alta velocidad hacia Lima. Pero estos dos también tienen que estar conectados, ¿no es cierto? Si yo quiero conectar el norte del país, debería conectarlo a partir de aquí. Si quiero conectar el sur del país, debo conectarlo a partir de aquí, ¿correcto? Además tengo la fibra óptica que ya está instalada con más fuerza en la costa, pero además necesito pensar en redes transversales, ¿no es cierto?, que crucen, por ejemplo, como decía hace un rato, de Piura a Iquitos, de Iquitos a Ucayali, digamos, Puerto Maldonado, Puno, Tacna, ¿no es cierto? Esa es la visión hacia adentro del Perú, que no la tenemos, ¿ah? Porque el Perú toda la internet es muy débil mientras más a la derecha yo esté, ¿no? Y si quiero una mejor internet, vete a la costa, ¿no es cierto? Y eso es una de las razones por las cuales tenemos migración. Nosotros estamos forzando. No es que esa gente quiera venirse acá, nosotros estamos aislando a esas personas y por esa razón también terminan buscando más oportunidades en la costa. Pero es culpa nuestra, ni siquiera es culpa de ellos, ¿no? Esa es la visión hacia adentro, ¿ya? Pero hacia afuera cometemos el mismo error, porque hacia afuera, si Perú trata de mandar, por ejemplo, un correo electrónico a Brasil, ese correo electrónico se va hasta Miami, regresa por el otro lado, baja por San Pablo y entra por ahí a Brasil. Si yo quiero mandar un correo electrónico entre Puno y La Paz, hasta hace muy poquitos meses se iba hasta Miami, regresaba por otro lado y llegaba a La Paz. Y resulta que la frontera, de repente yo vivo a 20 metros de la frontera, pero eso se va hasta Miami, ¿correcto? Así funciona el Perú, ¿no es cierto? Me enteré hace muy poquito tiempo que han hecho una conexión aquí entre Desaguadero Perú con Desaguadero Bolivia, pero es algo muy, muy reciente ahorita. Pero hacia afuera nosotros también cometemos el mismo error, yo decía, porque nosotros deberíamos tener conexiones de fibra óptica de alta velocidad directas de Perú hacia Brasil, de Perú hacia Bolivia, de Perú hacia Asia, de Perú hacia Oceanía, de repente, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo mando un correo electrónico, ese correo electrónico tiene que pasar por Estados Unidos siempre. ¿No sabemos acaso que en Estados Unidos hay una ley que dice que todo dato que pase o se aloje en territorio americano, ellos lo pueden desencriptar y lo pueden analizar? ¿Correcto? Entonces, si es que yo estoy en ese momento si yo estoy en este momento en esta charla y me está atendiendo un servidor en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Cualquier dato que yo esté hablando, de hecho, cualquiera de las cosas que yo diga en este momento en esta charla, automáticamente son convertidas a texto y pueden analizar de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo soy un poco más meticuloso, puedo buscar exactamente la posición geográfica de donde esa persona que estaba tratando de hackear esta videoconferencia se estaba tratando de conectar, ¿no es cierto? Y como es una persona que en su desconocimiento piensa que de esa forma va a interrumpir una charla, entonces lo que podría suceder es que tener, si yo estoy analizando todo lo que está fluyendo por la red, podríamos tener información de quién lo hizo, a qué hora lo hizo, desde qué posición geográfica está, quién más utiliza ese teléfono, qué llamadas telefónicas salen de ese dispositivo, si es que fuese un celular, ¿no es cierto? O una tablet, en qué posición geográfica está, ¿no es cierto? ¿Qué otras actividades realiza en ese dispositivo? Todo eso, en este momento, es posible saber si es que yo estoy mirando lo que fluye por esa red, ¿no es cierto? Entonces Perú no hace nada de esto. Y en este escenario, que es un escenario bastante complejo, tenemos una institución como el Minedu que quiere atender a 8 millones de escolares, tenemos al Ministerio de Transportes que quiere atender las comunicaciones, tenemos al presidente de la República que está tratando de abastecer las vacunas, ¿no es cierto? Pero tenemos 15.500 centros hospitalarios que se comunican en hojas de Excel. Aquí hago un paréntesis, ¿no es cierto? Una causal de despido, ¿ya? Causal de despido en una organización digital es que tú mandes un correo electrónico con un Excel anexado. Eso es causal de despido. Te despiden y te hacen juicio y te vas.
¿correcto? Y no puedes volver a trabajar en una empresa. Estoy hablando de un Google, estoy hablando de un Microsoft y cosas así. ¿Por qué? Porque si yo mando un correo electrónico y lo mando a 5 personas, ¿no es cierto? Y estas 5 personas hacen correcciones, porque es una planilla por ahí, y me van a devolver 5 copias, porque se han generado 5 copias de salida, ¿no es cierto? Al retornar esas modificaciones, me van a caer 5 copias. ¿Y yo cómo me voy a dar cuenta exactamente en qué celdas han modificado cada uno de ellos? ¿Correcto? Entonces estoy perdiendo tiempo porque yo estoy operando de mala forma. ¿Qué cosa es lo que debería hacer? Coloco eso en la nube, les doy acceso a 5 personas, así como yo les voy a dar acceso a esta presentación, y ustedes entran y acompañan la presentación sin ningún problema, ¿correcto? Esto no es un problema de tecnología, ojo con esto, ¿ya? Esto es un problema de seguridad nacional, porque si yo sigo trabajando de la forma que trabajo, nos podemos seguir acusando mutuamente en los canales de televisión que mira que el ministro que tiene que renunciar, que renuncie el gabinete, etcétera, y no es problema de ninguno de ellos, porque ninguno de ellos conoce eso. Es un problema que el Estado peruano no se ha dado cuenta todavía de cómo es que hay que organizar algo para tanta información. No puedo generar cuellos de botella en ningún momento, ni a nivel de software, ni a nivel de base de datos, ni a nivel de red, ¿no es cierto? En ningún momento puedo generar cuellos de botella. Entonces, todo esto tiene que estar apuntado a este ciudadano que produce unas alcachofas o que produce una papa de nivel espectacular y vive detrás de la cordillera. Ese ciudadano no tiene por qué venir a Lima y no tiene por qué ir a una ciudad grande para que lo capaciten, porque si tuviese internet, podría exportar o pedir o indicar que está sembrando papas de nivel internacional desde su celular. Desde su celular podría indicar cuándo va a ser su cosecha, desde su celular podría controlar cómo su producto ha salido desde ese distrito tremendamente escondido ahí detrás de la cordillera, cuándo lo van a recoger, ¿no es cierto? ¿En qué condiciones tiene que cultivar para que eso sea exportable? Y cuando esa tonelada de papa salga de ahí, yo puedo acompañar en mi celular que eso ya llegó a Lima, que salió en el puerto, que está refrigerado, que llegó de repente a Los Ángeles, que llegó en avión de repente y que llegó al supermercado en Japón, en Tokio, y el cheque también lo controlo con mi cuenta bancaria, etcétera. ¿Cierto? Cualquiera de ustedes de repente ha tenido oportunidad de poder estar en China, ¿no es cierto? Una de las cosas más espectaculares que sucede en China es que cualquier pago sucede en medio segundo, más o menos. Solamente hago esto, pip, y se acabó. Con eso puedo comprar un chocolate en la esquina y con eso puedo comprar una casa. Con esa velocidad, medio segundo. Entonces, cualquiera de ustedes que esté pensando que poner una pasarela de pagos, ¿no es cierto?, para que paguen con tarjeta de crédito, eso es prehistórico, eso es totalmente atrasado. Somos parte del problema. Estamos atrapados en un ecosistema en el cual nos han dicho que utilizar tarjetas de crédito es algo bueno y tiene sus ventajas, de hecho, ¿no es cierto? Pero es muy lento, es muy arcaico. En China los chinos no usan tarjeta de crédito. Y recuerdo también una anécdota, dos anécdotas que les voy a comentar que son muy interesantes. Una niña de 3 años que estaba a mi costado con su madre en China en un mercado tratando de comprar algo, ¿no es cierto? Y efectivamente sacó una lámina de stickers de Kung Fu Panda y le decía a su mamá dijo que sí, ¿no es cierto? Y una de las cosas que pasó fue que simple y sencillamente la niñita se remangó la manguita así de su polerita y hacía así con su relojito, ¿no? Cuando la persona terminó de atenderme, lo único que hizo es agarró un aparato como estos, dijo, pip, listo, chao, se acabó. 3 años de edad, ¿ya? No estamos hablando de nativos digitales que tienen 10 años, que saben programar, no. 3 años de edad, ¿correcto? Hizo una compra con 3 años de edad. La otra que también sucede, que me sucedió, es que en China uno no ve gente pidiendo limosna en la calle. No se mira eso, ¿ya? Salvo que sea de repente algún extranjero que no tiene pues nada ya y se quedó por ahí en la calle. Una vez he visto eso en China, ¿ya? Y una cosa curiosa es que si yo quisiera darle, no sé, $1, $5, lo que fuera al chino, lo que él hace es, se remanga acá, me saca su código QR y me dice, léelo acá. Y se acabó. Un limosnero, una persona de la calle, ¿de acuerdo? Eso es ser digital. Ser digital no es lo que estamos haciendo en el Perú, ¿no es cierto? Estamos bastante lejos, porque estamos avanzando hacia atrás en muchos aspectos. Correcto, que aprendiendo a utilizar, digamos, herramientas como el Zoom o como Google Meet, ¿no es cierto? Estamos retrocediendo porque eso no es avanzar hacia adelante, ¿no? Claro que es bueno, digamos, también aprender a usar eso, pero sería muchísimo mejor que supiésemos todo lo que sucede por debajo. Para los que no sepan, una herramienta como Zoom vale más en este momento que las 7 mayores aerolíneas de todo el mundo juntas, ¿ya? Esa es la dimensión de lo que se ha creado con Zoom, ¿ok?
Necesitamos escalabilidad horizontal. ¿Qué significa? Que mi solución tiene que funcionar para millones. Necesitamos que esto funcione 24 horas al día. Necesitamos que esto no consuma mucha energía eléctrica. En este momento consumimos demasiada energía eléctrica porque inclusive hay instituciones que piden que sus máquinas estén prendidas para que el servidor desde su casa entre por un acceso remoto, por una VPN o cosas así. Oye, ¿no deberías tener todo en la nube? ¿No es cierto? Desde tu casa no deberías poder acceder a la nube de forma directa. ¿Por qué piensan que guardar un archivo local en su máquina, ¿no es cierto?, es más seguro? Eso no es más seguro. En cualquier momento eso, no sé, un pico de energía eléctrica de repente y te quedas sin disco duro, ¿no es cierto? Si lo tienes en la nube no está en un solo punto, está en tres. Y si se cae uno ni te das cuenta y se toma el del otro y se acabó. Entonces, eso es ahorrar, digamos, ¿no es cierto? Pensar bien y pensar de forma escalable es ahorrar también. Y eso tiene consecuencias económicas también, porque esto no tiene por qué costar más y estamos gastando mucho más de lo que gasta Google o Facebook. ¿No es cierto? Necesitamos que esto no sea agresivo con el medio ambiente, necesitamos que esto sea un artefacto de inclusión social, pero esto me permite incluir socialmente en términos de educación, en términos de economía, aumento de la base tributaria, ¿no es cierto? Yo quiero que alguien, digamos, compra algo en Tacna y otra persona en el otro extremo del país por aquí quiere sobrevalorar el mismo lapicero que abajo lo compraron en un sol, arriba lo quieren comprar en 3 soles. Oye, si yo cruzo toda esa información y sale de la misma base de datos, puedo cruzarla en un segundo y antes de que ocurra la corrupción, yo ya bloqueé el camino y simple y sencillamente le puedo decir al de arriba, le puedo decir, mire, ¿sabes qué? Eso que tú estás queriendo comprar a 3 soles, ya hay un proveedor, tiene calificación de 5 estrellas y además te lo puede entregar hoy día en la tarde. ¿Ok? ¿Por qué el de Tumbes le tiene que comprar al de Tumbes si yo podría desde Tumbes comprar en todo el país? Y viceversa, ojo. Entonces, cerrarme en Tumbes significa solamente tener un mercado local. Oye, pero yo no quiero que me compre todo el resto del país. ¿No sería bueno? ¿No sería bueno para todos? ¿Por qué creen ustedes que hay tanto problema ahora con Gamarra? Porque están un poco asfixiados con este tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque cada tienda hay que ir a comprarle de forma física. Toda esa información de los productos que venden debería estar en un solo lugar, en una base de datos distribuida, de tal manera que yo entre por acá y diga, ¿sabes qué? Yo quiero comprar una camisa, ¿no es cierto? Una camiseta amarilla. Me hace la búsqueda, ¿no es cierto? Acá, acá y acá. ¿Sabes qué? Quiero comprar 5.000. Ok, pide 5.000. Inmediatamente se dispara el pedido a muchas tiendas y eso llega en algunos días a mi casa. Eso es ser digital y Gamarra está en este momento en un proceso como de agonía, digamos, porque no son digitales realmente, ¿no es cierto? Porque por teléfono esto no escala. Por teléfono yo no puedo vender 1.000.000 de cosas por segundo, ¿correcto? Demoraría muchísimo. Necesito que el ecosistema sea descentralizado, necesito que esto ayude al desarrollo de las regiones, necesito que esto sea robusto, es decir, si yo quiebro un eslabón, todo debe seguir funcionando y necesito que todo tenga trazabilidad. Cualquier clic que yo doy, ese clic debe ser posible de explicarlo en quién lo hizo, a quién lo hizo, en qué dispositivo, cuánto era tu ancho de banda, bajo qué circunstancias ocurrió ese clic, etc. O sea, todo eso tiene que ocurrir a partir de cualquier clic, ¿de acuerdo? Muy bien, este es nuestro centro. En cuanto a conectividad, yo ya les dije, debemos tener forma de malla. Ese es el primer punto abajo. Pero encima debo tener servidores que puedan ser acoplables en forma de Lego. Oye, yo tengo un servidor, sí, pero necesito 3, necesito 5, necesito 10.000. Ok, esto ya está listo para crecer. Eso se llama escalabilidad horizontal en cuanto a hardware. Pregunto, ¿qué institución del Estado está lista para que en este momento yo ponga un nuevo container de servidores y automáticamente todo siga funcionando y nadie se dio cuenta? Bueno, Huawei o Microsoft o Google hacen caídas de data centers completos y se recuperan en no más de 20 segundos con todo el tráfico de datos que eso involucra. Y nadie se da cuenta, básicamente. ¿No es cierto? En esto necesito un orquestador. Aquí también hay un detalle importante. Este es mi último slide, por si acaso. Ya, aquí hay un detalle importante, ¿no es cierto? Hace 2 años vino el expresidente de Estonia. Estonia es uno de los países más digitales de todo el mundo, ¿no es cierto? En Estonia él decía que solamente hay 4 cosas que necesitan presencia física. Uno era casarse, el otro era divorciarse, y las otras 2 no recuerdo, pero eran solamente 4 trámites. Todo, absolutamente todo lo demás lo puedo hacer de forma remota estando en el otro extremo del mundo. ¿Correcto? Y una de las cosas que dijo, y a mi costado habían ministros, ¿no es cierto? Y dijo, esto no se puede escalar con software privativo. Esto tiene que ser hecho con software abierto, con software libre. ¿Ok? ¿Qué utiliza Google para funcionar en tremenda escala que funciona? Linux. Oye, ¿y Twitter? Linux. WhatsApp, Linux.
Amazon Linux, Facebook Linux, Huawei Linux. Oye, eso significa algo, ¿no? Eso significa algo. Y las bases de datos, ¿quién en esas instituciones utiliza una base de datos privativa? ¿Quién? ¿Qué base de datos privativa se utiliza en ese nivel? Entonces, si yo quiero escalar algo realmente para que funcione en todo el país, y me parece que es el caso de Contraloría porque tiene muchísima capilaridad, digamos, porque tiene que llegar a miles de instituciones, ¿no es cierto? Necesito algo que sea robusto, necesito algo que sea distribuido, necesito algo que sea paralelo, necesito algo que sea tolerante a fallas, necesito algo que sea escalable, que no consuma mucha energía eléctrica, que funcione 24 horas al día, desde N tipos de dispositivos diferentes, con N sistemas operativos diferentes. No puede ser que yo entre a una determinada página y no cargue, pues, porque no está en el sistema operativo, en el navegador con el que yo lo diseñé, ¿no es cierto? Eso no puede ser realmente. ¿Ok? Entonces, necesito tener una base que administre todo eso, que tiene que estar basada en Linux. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Esto no es una cosa electiva, digamos. Ojo, al final, después, cuando toda esta cosa esté operativa, es como esta videoconferencia. Algunos de ustedes están en Windows, otros están en Mac, otros están en Linux, no importa. Otros están en su celular y con Android o lo que fuera. No pasa nada. Pero los servidores, digamos, lo que está detrás, eso sí es recomendable que sea Linux. La base de datos no está en un solo lugar, es una base de datos distribuida, tiene que estar preparada para crecer a 10.000 máquinas de forma transparente, ¿no es cierto? Aquí no puedo hacer esto con un Microsoft SQL Server, no puedo hacer esto con Oracle, ¿no es cierto? Entonces, cualquiera de las instituciones que han caminado por ahí, lo que está sucediendo es que se están enyesando más, se están amarrando más con tecnología que no les va a permitir crecer a esa escala, digamos, ¿no es cierto? Una vez que ya tengo todo esto armado, comienzo a generar microservicios, ¿no es cierto? Microservicios es un pedacito de código chiquitito que responde a una determinada responsabilidad. Por ejemplo, a la SUNAT le paso el RUC, me devuelve la razón social. Eso es un microservicio. A la RENIEC le paso mi DNI, me devuelve nombre, apellido y fecha de nacimiento, mesa de votación, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un microservicio. Si yo comienzo a articular servicios interinstitucionalmente, entonces comienzo a generar procesos. Pero estos procesos ya no interesa que sean de una institución en Tacna y otra en Tumbes y otra en Lima, ¿no es cierto? Y otra en Pucallpa y además el presidente de la República está en Alemania, ¿no es cierto? Y no importa, eso no importa, ¿correcto? Esto ya está pensado de esa forma. El hardware es escalable, es elástico, el sistema operativo es software, así que es totalmente elástico. La base de datos no es una base de datos centralizada, ya está preparada para crecer. Los microservicios también es una tecnología lista para crecer. Los procesos también, ¿no es cierto? Y entonces comienzo a generar software para el Estado peruano, ¿no es cierto? El Ministerio de Educación, de repente la policía, etcétera, ¿no? Pero todos ellos van a depositar data aquí y es la misma data que del otro lado yo saco un segundo después. Si es que algo demora más de un segundo, está mal lo que estamos haciendo. Eso es un mensaje potente que yo quisiera dejarles en esta charla también. Oye, encima de esto, ya que tengo estas piezas bien articuladas, ¿no es cierto? Ahora puedo pensar en crear apps para el ciudadano. ¿Han visto ustedes el año pasado que el gobierno lanzó algo que se llamaba Perú en tus manos? ¿No es cierto? Lanzaron el Perú en tus manos, pasó muy poquitito tiempo y colapsó. Y además seguramente la facturación que les llegó por el uso breve de ese aplicativo fue bastante alta. ¿Por qué? Yo recuerdo haber estado mirando el aplicativo junto con un alumno que estaba conectado por videoconferencia y lo que el alumno hizo fue clic derecho en el aplicativo, abrió el código fuente y miró todas las posiciones de las casas de todos los infectados por COVID. ¿Cuánto tiempo demoró en hackearlo? 3 segundos. 3 segundos. Y era un alumno que pasaba de segundo a tercer semestre de universidad. No era cualquiera también, ¿no? Pero también es que facilitan mucho, digamos, ¿no es cierto? Entonces, eso es improvisar, ¿no es cierto? Y lo había hecho el gobierno junto con una empresa del sector privado que les dijo que les iba a resolver todo el problema y seguimos esperando dónde está el aplicativo, ¿no es cierto? Ya ha pasado un año. Y el detalle es que en varios momentos se les ofreció ayudarlos y hacerlo gratuitamente, ¿no es cierto? Pero hay varias cositas que no entendemos en el camino realmente. Necesitamos datos de transparencia. Ustedes, como Contraloría, necesitan muchísimos datos de transparencia, ¿no es cierto? Bueno, esto es, una cosa es que pidan Excels, ¿no es cierto? El gobierno quiere entregar un bono y una de las cosas que escuché al presidente de la República hace unos días decía, ustedes no tienen idea de la complejidad que es cruzar tanta información que viene de fuentes diferentes, de instituciones diferentes, con campos diferentes, porque todo el mundo hizo las cosas por su lado. Entonces, si nosotros tuviésemos orden acá, lo que tendríamos es que todos estos portales de transparencia estarían
así, ¿no es cierto? Alguien compró algo en Tacna y en ese mismo segundo el presidente de la República que está en Tumbes podría analizar eso en su tablero de control. Ustedes necesitan tableros de control, pero para llegar a ese tablero de control necesito escalabilidad. Entonces, cuando yo hablo de tableros de control, estoy hablando de indicadores acá, es porque tengo toda esta estructura. Esta es la forma en la que funciona Corea, esta es la forma en la que funciona China, esta es la forma en la que funciona Estonia, y la forma en la que funciona Perú no sabemos por qué funciona, porque Dios es peruano probablemente, ¿no? ¿Ok? Pero encima de esto, recién las autoridades se pueden sentar a tomar decisiones. Oye, esto está muy bien, pero ¿sabes qué? A pesar de todos nuestros esfuerzos de escalabilidad, esto me ha quedado chiquito. No hay ningún problema, vamos a poner un nuevo centro de datos, pues de repente en otra ciudad, en Trujillo. Ya, excelente, mira, lo ponemos y al toque todo sigue funcionando. El sistema operativo en cuestión de segundos comienza a tomar control de esas nuevas 2000 máquinas que yo puse. La base de datos ya fue pensada en escalar, entonces la base de datos sigue funcionando para esas 2000 nuevas máquinas. Los microservicios ya fue pensado de esa forma, así que los microservicios inmediatamente toman control de las nuevas 2000 máquinas. Los procesos también. Oye, y todas estas instituciones que yo tenía acá tienen la elasticidad para poder crecer acá y puedo crecer y encogerme al mismo tiempo de acuerdo a la institución del Estado que necesite más en un determinado momento. Entonces, en este momento, imagínense una nueva institución que dice, yo quiero crear software. Ah, excelente, mira, conectividad, no te preocupes. Servidores, no te preocupes. Administrador de tus recursos, no te preocupes. Base de datos, no te preocupes. Microservicios, ya están listos, solamente sigue los protocolos, ¿no es cierto? Ah, ya. Entonces, ¿qué cosa tiene que hacer esta institución? Tiene que desarrollar su lógica de negocios para esa institución, pero no tiene que estar haciendo todo lo demás. Eso es lo que produce aceleración en un país. Nosotros no estamos cerca de todo este tema, ¿no es cierto? Y tengo más tableros de control y más tomadores de decisión. En estas condiciones, ¿ya? Cuando ya tengo orden y tengo millones de datos llegando por segundo, recién es el momento de meterse a hablar cosas como, ¿sabes qué? Voy a meterle un motor de inteligencia artificial, ¿no es cierto? Y una de las cosas que yo siempre digo es que hay que hablar de inteligencia artificial después de haber utilizado la inteligencia natural. Porque si yo no utilizo la inteligencia natural y activo la inteligencia artificial, el computador es alta velocidad. Y alta velocidad encima de un desorden es Lima en el tráfico en hora punta, ¿no? Eso es, intento hacer pasar miles de autos, ¿no es cierto?, en desorden. Eso es Lima, ¿no es cierto? Ese es el tráfico en Lima, ¿correcto? Si yo soy un poquito más ordenado, sí voy a conseguir hacer pasar miles y miles de paquetes. En este caso, estoy hablando en la escala de millones de datos por segundo. Encima de todo esto, recién comienzo a hablar de necesito una capa de seguridad que va desde el nivel cable hasta el nivel del app del presidente de la República que en ese momento está en su casa o en el otro extremo de la República. Por cierto, esta misma presentación que ustedes están mirando fue presentada antes de que sea presidente de la República al actual presidente de la República, al anterior y al trasanterior también, a los tres últimos, ¿correcto? Pero todavía estamos en proceso de que esto se entienda, porque todavía no hemos captado que no hay 5 soluciones, ¿no es cierto? Ok, ¿de qué estamos hablando en realidad? ¿Ya? ¿Qué cosa debería estar en el plan estratégico de todo el Perú? Deberíamos tener una sola pregunta en el plan estratégico, mejor dicho, para arrancar el diseño del plan estratégico. Oye, necesitamos crear un artefacto, en este caso es tecnológico, pero que cumpla 3 características. Una, que sea un acelerador transversal, escalable. ¿Qué significa? Necesito un artefacto que permita que yo no avance, sino que acelere. Significa que yo ahora avanzo a 5 por hora, pues a 20 y después a 500 por hora. Necesito algo que me haga acelerar en todos los sectores productivos, transversal, escalable, que funcione para millones. ¿Ok? Entonces, países como China o como Corea o como Estonia ya se hicieron esta pregunta hace 50 años. ¿Cuál es el medio, cuál es el artefacto, ¿no es cierto?, que me va a permitir acelerar de forma transversal y de manera escalable? Esa propuesta es esto que yo les estoy presentando y espero que les haya gustado. Y ahora les voy a pasar por el chat el enlace de la presentación. Así que no necesitan capturar la pantalla porque yo se los voy a pasar. Ahora sí, Gina, ¿me ayudas con las preguntas?
Agradecemos al doctor Ernesto Cuadros Vargas por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a las preguntas del público. ¿Qué innovación tecnológica se tendría que realizar para que el servicio de Internet en la región Loreto sea eficiente, óptima y de calidad para que los usuarios puedan beneficiarse, ya que a través de la enseñanza virtual y el trabajo remoto que realizan estudiantes y servidores bajo el contexto de la emergencia sanitaria, colapsa y el servicio es pésimo? Sí, es pésimo. Lo que hay que hacer es que deberíamos tener fibra óptica transversal horizontalmente y verticalmente, ¿no? Como lo mostré en el mapa. Debería haber fibra óptica de Tumbes, por ejemplo, o de Piura hacia Iquitos, y que sea extendida hacia Manaos, por ejemplo, y debería haber otra red de fibra óptica que baje verticalmente de Iquitos hacia Pucallpa, digamos, Ucayali, Puerto Maldonado y todo eso, ¿no? Lo que sucede en el Perú es que la red de tuberías, digamos, de la internet es muy gruesa o relativamente gruesa, porque tampoco es la última maravilla en la costa, y se va volviendo más delgadita y más delgadita y más delgadita, y cuando llega a Iquitos, como está un poco más a la derecha, llega a un hilo, ¿no es cierto? Y ese hilo detrás tiene una escuela que tiene 100 muchachos que quieren aprender con Aprendo en Casa y quieren descargarse video. Entonces es totalmente explicable eso, ¿no? Lo que está pasando. Entonces ahí hay que, yo diría que no esperen a que alguien en Lima se dé cuenta de eso. Ustedes con el gobierno regional de repente deberían tratar de hacer que esto pues tenga fibra óptica de alta velocidad, ¿no? Hacia la derecha, hacia Manaos, y hacia la izquierda, hacia la costa y hacia abajo también. Y ojo, también puede ser hacia arriba, hacia Colombia, ¿sí? Eh, Gina, no me permite mandar mensajes. No sé si me puedes ayudar con eso. Se lo puede pasar en todo caso a María Paz para que ella lo pueda colocar en el chat. ¿Ya? Ok. Ok, listo. Entonces, ¿otra pregunta? Sí. Con la creación del Sistema Nacional de Transformación Digital, ¿qué acción sería prioritaria desarrollar? Necesitamos crear un grupo que decida la arquitectura. O sea, el Sistema Nacional de Transformación Digital es una buena intención en papel, creada en gran medida con participación de abogados. Y los abogados no programan. Entonces, lo que yo pueda poner en el papel es una cosa, lo que yo tengo que hacer cuando me meto a hacer código es otra cosa. Totalmente diferente, ¿no es cierto? Entonces, ¿es importante la participación de abogados? Claro que sí, ¿no es cierto? Son súper bienvenidos. Pero no es que primero se hace la ley y después comienzo a averiguar cómo es que técnicamente lo voy a implementar. No funciona así, ¿no es cierto? Esto funciona al revés, más bien, ¿no? O sea, la gente técnica es la que se junta y analiza técnicamente qué cosa es lo que se necesita. Eso se le explica a los abogados que participan en la misma reunión, y ellos después expresarán eso en los términos de la ley o de la norma que quieren sacar, ¿cierto? Esa es la forma. Pero no es que primero hagamos la norma y después nos adaptamos a esa norma, ¿no? ¿Ok? Y hasta ahora no existe un grupo de arquitectura en el Estado peruano, y se ha pedido y se les ha ofrecido, y sin costo, porque hay más de 200 personas que querían ayudar. Ahora han quedado 110, más o menos, pero quieren ayudar, pues, queremos ayudar. ¿Cuáles son los principales hitos para implementar la arquitectura digital en el Perú? A crear, primero tener claridad sobre dónde queremos llegar, ¿no es cierto? El tema de la arquitectura es fundamental, o sea, tener claro cuál es la arquitectura que deseamos hacer. Segundo, con la perspectiva técnica, como ya dije hace un rato, ¿no es cierto? Necesitamos formar un grupo de élite. Acá también tengo que pisar otro callo, porque esto no se desarrolla con ingenieros de sistemas. ¿Ya? Yo mismo estudié ingeniería de sistemas, pero después hice una maestría y un doctorado en ciencia de la computación, y por eso entiendo la diferencia entre lo que en el Perú se trata de enseñar versus lo que afuera te enseñan, digamos, ¿no es cierto? Y lo que sucede, entre otras cosas, es lo que en el Perú nos enseñan en las carreras universitarias, es a usar tecnología. Por eso es que cuando vamos a las instituciones tratan de usar tecnología, y está bien, eso, digamos, no es malo por sí mismo, ¿no es cierto? Solamente que en este caso, esta tecnología no la podemos comprar, pues, ¿de dónde la compramos? ¿De Estonia? Ni siquiera va a funcionar, tienen leyes diferentes, ¿no? Tienen cosas diferentes.
Entonces, tenemos que construirla. Esto hay que construirlo. ¿Ya? Y esto es una cosa grande. Esto no se trata de firmar un contrato ahí con una empresa grandota para que nos los haga. No, esto tiene que hacerlo Perú, ¿correcto? Y todavía no hemos entendido eso. Estamos en proceso de entender eso, digamos, ¿no es cierto? Y como ya les dije, yo formo parte del equipo mundial que hace las regulaciones de todas las carreras de computación de todo el planeta, ¿ya? Yo estoy en el directorio en el cual hemos hecho mallas curriculares para carreras en China, en Japón, en India, en la Unión Europea, en Rusia, en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Hemos ayudado en Brasil, digamos, ¿no? En varios lugares, en Oceanía, en Nueva Zelanda. ¿Ya? Y por esa razón sé que no existe definición formal para ingeniería de sistemas de la forma que la tenemos en el Perú. Ingeniería de sistemas no es computación. Ya, nadie entendería que sabes de computación si tienes un título de ingeniero de sistemas y te vas a otro lado. Nadie va a suponer que sabes de computación. Y tampoco existe definición formal para ingeniería informática, y es lo que más tenemos en el Perú. No digo que sea malo por sí mismo, digamos, pero si yo no me doy cuenta y expando el error y las instituciones del Estado piden, por ejemplo, a mí me pasaba en el Ministerio de Educación que alguien sugería, vamos a pedir ingenieros de sistemas. Digo, ¿y por qué? ¿Te has fijado que en el Perú había, ¿no? Porque han cerrado varias universidades, habían 140 carreras. De esas 140 carreras hay 59 nombres diferentes, etiquetas diferentes. Una de esas es ingeniería de sistemas. Dentro de esa etiqueta hay 39 carreras en el Perú, y de esas 39, si yo agarro dos cualquiera, nunca tienen, aunque sea el primer año, igual. Entonces, cuando alguien me dice, yo soy ingeniero de sistemas, te digo, mucho gusto, placer conocerte, pero no me has dicho nada, porque las 39 son diferentes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es producto del desorden en el que este país ha crecido, ¿correcto? Y entonces no se puede avanzar así. Necesitamos gente que sepa crear, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa estudiaba Bill Gates? Ciencia de la computación. ¿Qué cosa estudiaban los que creaban Google? Ciencia de la computación. ¿Qué cosa es el que creó Facebook? Estudiaba ciencia de la computación y psicología. Y el que creó WhatsApp también ciencia de la computación, y Amazon ciencia de la computación. Y los que crean cosas como Excel, PowerPoint, Word, el Zoom, el Webex, todos ellos son de ciencia de la computación. Ninguno de ellos es ingeniero. Entonces, obviamente hemos hecho varias cosas mal, y estamos combinados, ¿ah? Aquí es error de los de computación, es error de los abogados, es error de las autoridades, es error de estar en un país atrasado, ¿no es cierto? Es una cosa combinada, pero también es clarísimo que hay una salida clara y se entiende por dónde salir, pero todavía no queremos hacerlo, pues, ¿no? Eso es. Ok. ¿Alguna, Pese a alguna pregunta existir, más? Ujú, dime. sí. Pese a existir el marco normativo de gobierno digital, existe poca interoperabilidad entre entidades públicas. ¿Cuál cree que sea un mecanismo a implementar y que contribuya a una mayor interoperabilidad? Uy, es una pregunta con trampa, ¿ya? ¿Por qué? Porque si te refieres a la plataforma de interoperabilidad como se ha planteado en el Estado, eso no es un avance, eso es un retroceso, y lo expliqué en la charla, ¿ya? Avanzar hacia esa interoperabilidad, eso es un retroceso. ¿Por qué? Porque estás permitiendo que siga el desorden instalado en cada institución, y en cada pedacito tecnológico, digamos, ese desorden se mantiene, y yo te voy a hacer un conector, un adaptador de uno con uno, que siempre es centralizado. Eso no es avanzar. Eso no es avanzar, ¿correcto? ¿Qué tipo de interoperabilidad necesito? No sé si me permites que pueda volver a compartir, ¿no? ¿Me permites que pueda? ¿Ok? Sí, claro. Yo había comentado acá, ¿ah? eh, este, ¿no? ¿Me avisas si ya lo están mirando? ¿Sí? ¿Ya miran mi pantalla? ¿Me ayudas? Está cargando, está ¿Ok? cargando. Ok. Esta es la interoperabilidad que tenemos en el Perú, ¿no es cierto? Que también la expliqué en la charla. Todo el mundo hace piezas diferentes y yo te conecto a través de un punto centralizado que se cae con mucha frecuencia. Cualquiera de ustedes que haya estado sentado frente a ese monitor que había en PCM, donde yo miraba si los servicios estaban vivos, yo estuve sentado ahí 10 minutos, se cayeron más de 10 veces, más de 10 servicios. Eso no es avanzar. Eso no es avanzar. Entonces, ese, si la pregunta va en ese sentido, porque hay que potenciar la interoperabilidad, le digo, estamos retrocediendo, o sea, no hemos entendido nada de lo que he explicado, ¿no es cierto? La interoperabilidad de la que yo hablo se refiere a esto.
¿ya? A esta que está aquí, ¿no es cierto? Aquí, ¿ya? Esta interoperabilidad no tiene punto centralizado. Esta interoperabilidad tiene protocolos. Esta interoperabilidad es escalable. Esta interoperabilidad funciona para millones. Esta interoperabilidad funciona entre 100.000 instituciones. No quiero con 100. ¿Por qué creen ustedes que en todo este tiempo, más de 12 años, creo que existe esa plataforma de interoperabilidad, se consiguió llegar como a 200, a 250, la última vez que yo vi un gráfico de esos? Oye, no somos 250, somos más de 100.000. Ay, ¿cuánto tiempo creen ustedes que les va a tomar escalar a 100.000? ¿No es cierto? Obviamente no hemos entendido. ¿De acuerdo? Entonces yo les pediría que eliminen de su vocabulario la palabra interoperabilidad, porque eso es una causal de atraso en el Perú. La forma en la que lo hemos implementado es un motivo de atraso en el Perú. Lo que necesitamos es que esto pueda tener integración, digamos, que todas estas piezas estén listas para integrarse de forma natural. ¿Por qué están listas para integrarse de forma natural? Porque yo estoy respetando protocolos, porque yo hice todo con protocolos, porque hice todo de forma ordenada, porque hice todo de forma escalable, porque pensé en 100.000 instituciones, no pensé en 2, ¿correcto? Entonces, esta integración de información, de red, de todo, esta sí necesitamos. La otra, que yo les había mostrado hace un rato, ¿no es cierto?, no necesitamos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? ¿Cuánto tiempo en promedio podría tomar implementar una arquitectura digital base para el Perú que interopere los principales servicios públicos? Antes de llegar a que interoperen los servicios públicos, tienes que crear la plataforma base, y eso full tiempo, digamos full time. En unos 6 meses debes tener algo bastante razonable. Ahí agrégale unos 6 meses más de repente, y con eso ya podemos tener varios servicios activos para varias instituciones, y de ahí para adelante ya comenzamos a escalar. Pero estoy hablando de que tengamos todo el presupuesto y tengamos el personal ya disponible para empezar ahora, ¿no es cierto? De eso. Entonces, no es algo que tome muchísimo tiempo, porque hay mucho que se ha madurado durante estos últimos años, ¿correcto? Pero, digamos, depende de cómo nosotros querramos seguir atrasándonos, ¿no? Finalmente, queremos agradecer la participación del doctor Ernesto Cuadros Vargas y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Los invitamos el día de mañana a las 7 de la noche a participar de la conferencia magistral Habilidades blandas en la gestión gerencial, que estará a cargo del ponente José Ardiles Bellido, doctor en psicología y magíster en psicología organizacional y de recursos humanos. Se les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a seguir a la Escuela Nacional de Control y a la Contraloría General de la República a través de sus redes sociales y portal web.